oraciones sin cesar. A Dios tan solo a Dios. Dios. Gracias a Alejandro también la interpretación. Y ahora es el momento de preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, que hoy está a cargo de nuestro primer anciano, Luis Vázquez. El tema lleva por título Amor incondicional. Que este tema pueda ser de bendición para todos. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias a Dios que nos da la vida y nos permite estar en su casa para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Cada vez que venimos a la iglesia, aunque usted no lo sepa, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque no lo perciba, pero cada vez que usted viene a la iglesia, usted tiene que estar seguro de algo, que usted es bendecido por Dios. Amén. Porque Él así lo prometió. Claro que sí. Que su presencia siempre ha de bendecir nuestras vidas. Amén. Vamos a estudiar un tema que le hemos puesto por título Un amor incondicional. Eso hoy casi no existe, amar de manera incondicional. Eso muchas veces solo es teoría o literatura, pero en esta noche vamos a ver que sí, que existe un amor incondicional. Y nos vamos a introducir en esta historia, y es el deseo de Dios que podamos ser tocados y transformados por la historia que vamos a estudiar. Oremos. Amante Padre, Dios creador de los cielos y la tierra, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Dios, porque tu presencia es suficiente. Gracias porque cuando caminas con nosotros podemos vivir en paz y estar seguros. Por eso en esta noche pedimos que la presencia del Espíritu Santo descienda a este lugar, llene nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Perdona nuestros pecados y que en esta noche, oh Dios, si hemos venido a tu casa cansados, si hay alguien que nos escucha, que se siente derrotado, que está a punto, Dios, de darse por vencido, que en tu palabra, en tus promesas, podamos y puedan encontrar fortaleza, esperanza, alegría y el deseo de triunfar. Ponemos nuestras vidas en tus manos para que nos guarde, nos cubra y nos bendiga. En Cristo Jesús pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de un personaje que se le llamó Oseas. Y vamos a estudiar los primeros 3 capítulos de este libro, del libro de Oseas, de manera rápida, porque el tiempo no nos daría si entramos a mucho al detalle. Oseas significa un nombre muy parecido a Josué. Oseas significa salvación o Jehová salva. Cuando alguien llamaba a este profeta, lo que escuchaba es Jehová salva, Jehová es salvación. Oseas fue uno de los profetas que tuvo un periodo profético más extenso. Se estima que su periodo profético duró de unos 50 a 60 años, porque profetizó para varios reyes de Israel. Uno de los profetas que tuvo una extensión en su trabajo profético. Y en la historia de este libro de Oseas se registra una de las historias más conmovedoras, más profundas de toda la Biblia.
allí vemos un amor incondicional. Vemos un amor que rescata y vemos que la gracia supera la ley. Y en esta noche vamos a analizar toda esta parte. Me imagino a Osea en su juventud, un joven lleno de vida, de alegría. Solo el recordar su nombre le recordaba que Jehová es su Salvador. Vivía allí en las tierras de Israel, una persona respetada, distinguida por todo el pueblo. Y Osea entonces recibe un mandato muy extraño de Dios. Dios le dice a Osea que vaya y tome por mujer a una prostituta. Mandato extraño. Algunos eruditos bíblicos dicen que esto es una parábola viviente. Se le da esta instrucción a Osea: ve y toma una prostituta y tómala por mujer, hazla tu mujer. Osea obedece el mandato y la Biblia dice que buscó por esposa a Gomer y la sacó de la prostitución y la llevó a su hogar. Y me imagino a Osea con un trato y un cuidado amante para su esposa. Ya Gomer no escuchaba a nadie que le gritaba. Gomer no veía a alguien interesado solo en placer. Veía y escuchaba un esposo amante. Y Gomer sale embarazada y me imagino que la alegría de la casa ya Osea, de acuerdo a los tres primeros capítulos de la Biblia, Osea, aunque tomó una esposa prostituta, llegó a amarla. Y trató con todo el amor a esta mujer. Y esta mujer le da un primer hijo. Eso está en Osea capítulo 1, versículo 4. Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Israel. El primer hijo que tuvo Oseas, Dios le dijo que le pusiera por nombre Jezreel, que significaba juicio o castigo, porque dentro de poco Dios iba a castigar el pueblo de Israel porque se habían ido tras ídolos, tras Baales. Luego Osea y Gomer tienen un segundo hijo, pero esta es hembra. Dice el versículo 6, concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija, y Dios dijo a Osea: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Loruama, la segunda hija de Oseas. Este nombre lo que significa: yo no voy a tener misericordia, no me voy a compadecer de Israel, porque se han ido tras otros ídolos. Y luego Osea y Gomer tienen un tercer hijo y le ponen por nombre Loami, que significa: vosotros no sois mi pueblo. 3 nombres. Cuando escuchaban el nombre del primero, Jezreel, se recordaban que Dios en algún momento iba a castigar a Israel. Cuando escuchaban el segundo nombre, Loruama, recordaban que Dios no iba a tener compasión de ellos. No seré, dice, no me compadeceré o no tendré misericordia. Y cuando escuchaban el tercer nombre, Loami, vosotros no sois mi pueblo. En esta parábola viviente, Dios quería transmitir a través de Osea que el pueblo experimentara el sentir de Dios al ver a su pueblo irse tras otros dioses, al ver a sus hijos prostituirse tras Baal,
cuando él había sido y es un Dios fiel. Y por eso le dice a Oseas, ve y busca una mujer prostituta y ponla como mujer tuya. Cásate con ella, cuídala, dale atención, dale amor, ten hijos con ella. Pero cada uno de estos hijos recordaba juicio, recordaba que Dios no se iba a compadecer y recordaban que ellos ya no serían el pueblo de Dios. Pero Dios es tan amante que acabando de declarar el juicio de cada uno de sus hijos, el versículo 10 del primer capítulo de Oseas dice, con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se le dirá, sois hijos del Dios viviente. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Nombrarán un solo jefe y se levantará de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Allí, aunque Dios había proclamado juicio, inmediatamente Dios introduce misericordia. Y dice, aunque yo declaré esto, entonces en el versículo 10 Dios añade, con todo, ustedes serán como la arena del mar, que no se podrán contar. Con todo lo que yo he dicho, el lugar donde yo dije que no son mi pueblo, ustedes serán llamados mi pueblo. Y siempre Dios le levantará un jefe de ustedes, haciendo una profecía que se cumpliría con David, que siempre alguien de la descendencia de David también se sentaría en el trono. Allí está la escena. Se casaron, tuvieron 3 hijos. Oseas le brindó todo el amor que podía, pero al cabo de días y años, dice que Gomer se fue. Se fue tras los hombres. Dejó a Oseas en la casa con los 3 hijos. Con los 3 hijos, Oseas se tuvo que encargar del cuidado, de la educación, de mantener a los hijos, mientras Gomer se fue a la vida libre. Me imagino el dolor y el sufrimiento de Oseas, porque Oseas llegó a amar a su esposa. Pero allí vemos el amor incondicional de Dios. Dios le dice a Oseas, ve y busca a tu esposa y cómprala. Cuando Gomer se va, dice que se fue tras otros hombres, capítulo 2, buscando pan y vino y alegría. Me imagino que Gomer pensó que cuando se marchara iba a encontrar alegría, iba a encontrar gozo, iba a encontrar música, bebidas, amantes. Pero igual que el pecado que ofrece lujos y alegría, cuando come del pecado, entonces siente la amargura que produce el pecado. Gomer se fue tras el brillo de las luces, tras el sonido de las músicas, tras el dinero que sus amantes podían darle, pensando vivir una vida más alegre. Pero cuando así lo hizo, en vez de encontrar la alegría que ella buscaba, Gomer se convirtió en esclava. Se convirtió en esclava, y había 2 formas de usted convertirse en un esclavo. Uno era, si usted tomaba una deuda y no tenía cómo pagarla, la ley establecía que el que no pagaba la deuda se convertía en esclavo. Lo más probable, Gomer, quedando sin el amparo de un hombre que le proveyera alimento y protección, tomó algún dinero prestado, no lo pudo pagar y quedó siendo esclavo. O puede ser también que si una mujer en esos días no tenía una parte masculina que la protegiera y vivía una vida libre, cualquier explotador sexual la podía tomar como esclava y ya la mantenía como esclava.
una de cualquiera de estas, lo que sabemos que Gomer cayó siendo esclava. Muchos hombres, estoy seguro que si una esposa le hace eso, nunca más la volverían a ver. Que su esposa lo deje con 3 hijos en la casa y se vaya tras otros amantes a beber, a escuchar música, a estar en discotecas. Pero allí vemos el amor incondicional. Dios le dice a Osea, ve y cómprala, ve y rescátala. Dice el capítulo 3 que Osea fue tras su mujer y la compró. El relato bíblico dice que dio 15 piezas de plata y un gomer y medio de cebada, porque un esclavo para rescatarlo costaba 30 piezas de plata. Pero Osea no tenía esa cantidad de dinero, por eso tuvo que ligar 15 piezas y darle su alimento. Osea dio todo lo que tenía para comprar el rescate de su esposa. Dio todo su ahorro, todo lo que tenía para encontrar, para buscar a una persona ingrata que no merecía ser rescatada, que merecía ser dejada morir siendo esclava. Pero aquí vemos el amor incondicional, porque cuando se ama, el verdadero amor no pone condición. El verdadero amor es sufrido, no busca lo suyo. O sea, en este acto no estaba buscando lo suyo, sino que estaba buscando rescatar a esa persona que él amaba. Dio todo lo que tenía, 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada. Cada homer costaba 10 piezas de plata y medio, entonces 5 piezas de plata, que era el equivalente a 30 piezas de plata, y fue y rescató a su esposa por el mandato de Dios. Hermanos, ahora queremos traer esa aplicación a nuestras vidas. No había forma de que Gomer volviera a obtener la libertad. No había forma. Gomer por ella misma no había forma de recibir libertad. Gomer no merecía tampoco la libertad. Si había algo que ella merecía era dejarla morir siendo esclava, desdichada y siendo explotada por los hombres. Porque abandonó su hogar, sus hijos y se fue tras amantes. Pero allí vemos el rescate de Dios. Por eso si usted y yo, que quiera Dios que así sea, llegamos al cielo, únicamente será por la gracia de Dios. Allí no habrá ni un solo hilo de invención humana. De la misma manera como Gomer no podía salvarse, como Gomer no podía ser libre, que tenía que venir alguien de fuera para rescatarla. De la misma forma, nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Cristo vino a morir por nosotros y para darnos la salvación que ninguno merecía. Por eso la salvación es obra única y exclusivamente de la gracia de Dios. Tal vez en esta noche esté hablando a alguien que sienta que ya está perdido, que ha hecho algo tan grande que no merece perdón, que siente que todo lo que le pasa es por la desdicha de lo que hizo. En esta historia de Osea y Gomer podemos ver que la gracia supera la ley, que la gracia aplicada al ser humano siempre tendrá un poder restaurador, salvífico, más allá de lo que nosotros merecemos. En esta historia vemos un Israel que se iba tras sus dioses, pero Dios siempre cumplía sus promesas de ser fiel y seguía siendo fiel. Dice Romanos 5:8
pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo muere por nosotros no éramos santos, éramos pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. Efesios 2, los versículos 4 en adelante dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia, hermanos. Por gracia somos salvos. Ninguno de los que estamos acá, si no fuera por la gracia de Dios, recibiríamos salvación. Porque cuando usted y yo estemos en el cielo, en el manto que se nos colocará de salvación, no habrá un solo hilo. Un manto tiene miles de hilos. Pero en ese manto que tendremos de salvación no habrá un solo hilo de invención humana. Usted y yo estaremos allí única y exclusivamente por gracia. De la misma manera como Oseas rescató a Gomer, era imposible para ella salvarse. De esa misma manera, Dios nos ha rescatado y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. En esta historia también vemos una gran lección. Que el pecado puede resultar atrayente, pero cuando lo comemos amarga. Cuando Gomer dejó la vida tranquila de su hogar, se fue tras las músicas, tras los sonidos, tras el brillo de los bailes, pensando que iba a encontrar alegría, que iba a encontrar placer, pero allí encontró desgracia, encontró esclavitud, encontró desdicha y se sentía siendo muerto. Así es el pecado. Recuerdo a un compañero que me decía que estaba una vez en una actividad muy elegante y él vio unas obras tan hermosamente decoradas. Y él dijo, wow, eso sí se ve elegante. Eso tiene que ser rico. Y él fue muy elegantemente vestido, se acercó a la mesa, tomó esa obra que allí estaba. Él nunca había comido eso, pero lo vio tan lindo, tan bien decorado. Y cuando lo echó en la boca, me dice él que tuvo que escupir y botar, porque cuando saboreó lo que él veía lleno de brillo, vio que tenía un sabor, como él me decía, un sabor como de muerte. Y él escupió eso y lo echó en la servilleta y lo botó. Así es el pecado. Lo vemos brilloso, hermoso, pero cuando comemos de él, entonces vemos que amarga, que produce esclavitud, que daña la vida. Pero debemos dar gracias a Dios que aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. En estos días hablaba con un hermano que vive en la ciudad de Boston. Y él me decía que él hizo un pecado hace mucho y él entendía que él no había vuelto a tener esa comunión con Dios por ese pecado que él hizo y que tal vez ya él no merecía salvación. Y eso me hizo recordarle esta historia de Oseas. Me hizo recordarle que no importa cuán grande fue su pecado del pasado, Jesús es el libertador. Y de la misma manera que Oseas libertó a Gomer, Jesús vino a libertar y a dar vida a los que en él creen. Amén. Solo Jesús, solo su obra nos puede obtener y dar salvación. Así que tal vez estoy hablando en esta noche para alguien que escucha por las redes sociales
que siente que no merece gracia, pero en esta historia nos presenta que la gracia de Dios es suficiente. Amén. Que no importa cuán lejos nos hayamos ido, su amor y su brazo poderoso se extiende para darnos vida. El libro de Osea tiene 14 capítulos, usted lo puede estudiar en su casa, pero el último capítulo del libro de Osea es un mensaje de amor. Y termino con dos versos de este capítulo 14, que a pesar de Israel ser infiel, a pesar de Israel irse tras los Baales, luego Dios termina este libro con un llamado. Y Dios dice: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas, su gloria se verá como la del olivo y perfumará el olivo. Dios termina diciendo en esta noche que Él nos salvará y nos sanará de pura gracia. Amén. De pura gracia. Que podamos ir en esta noche a Dios. Y si te sientes esclavo, recuerda que Él da libertad. Amén. Esta historia también tiene un trasfondo tan lindo. Dice que Osea le dio tanto amor a Gomer que cuando él la libertó, nunca más ella volvió tras sus amantes. La historia termina Gomer y Osea viviendo el fin de sus vidas juntos. Porque el amor restaura, el amor sana y el amor da vida. Amén. Puede ser una persona tosca, dura, insensible, pero nunca se resistirá al amor. Por eso Dios dice: ustedes me aman porque yo le amé primero. Dios nos conquistó con su amor y por eso le amamos. Así que cada día podamos ir a los brazos de ese Dios amado. Amén. Vamos a estar de pie para terminar con una oración. Oremos. Amante Padre, Dios amante, en esta noche alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Padre amado, te damos gracias porque nos identificamos con Gomer, siendo esclavo. Tú desciendes para darnos vida. Gracias porque aunque muchas veces fallamos, tu palabra dice que aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel por toda la eternidad. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias. Gracias por el rescate que hiciste para con nosotros, no con plata, como Gomer, como sea comprar Gomer, que dice que fuimos rescatados, no con cosas perecederas como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias por ese sacrificio que nos da vida. Y gracias, oh Padre, porque tu misericordia y tu amor son eternos hacia nosotros, tus hijos. Si en esta noche hay alguna persona que nos ve y nos escucha, que se siente solo o sola, que se siente olvidada, que tu Santo Espíritu pueda ir a esa persona y decirle: yo te amo, yo estoy contigo. Ayúdanos, oh Dios, a ser conquistados por tu amor y a terminar el resto de nuestras vidas unidos en matrimonio a ti, siendo fieles a ti todas nuestras vidas. Amén. En Cristo Jesús pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Le mandé una foto. Estamos allá afuera.